Estamos muy orgullosos de estas cosas porque representan la esencia de lo mexicano. ¿Pero qué creen? Que estamos muy equivocados. Hoy les voy a dar una lista de 9 cosas que creemos que son mexicanas, pero no lo son. Las piñatas. Así es, comunicreativos. Lamento informarles que el origen de las piñatas que consideramos muy nuestras, pues no es mexicano. Resulta que el origen de las piñatas se remonta a China. De acuerdo con Marco Polo, su origen se encuentra en las festividades del Año Nuevo chino y se hacían figuras con papel grueso muy rudimentario que tenían formas que buscaban representar animales, tradicionalmente un buey o una vaca, y se acostumbraba a rellenarlas con semillas. Esta tradición se extiende por toda Europa, iniciando por Italia, y por supuesto llega a España. La influencia española es la que hace que llegue a México, ya que los frailes la usaron como herramienta de evangelización. Sin embargo, se han encontrado vestigios entre las antiguas culturas prehispánicas de costumbres un tanto parecidas. Este es el caso de los mayas, quienes acostumbraban romper recipientes de barro rellenos de cacao. Por su parte, los mexicas, se dice, llenaban cazuelas de barro con tesoros y alhajas. Las decoraban con plumas y listones y las rompían durante las festividades en honor al dios Huitzilopochtli. La forma actual que tienen las piñatas surgió en el siglo XVI en Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando los frailes comenzaron a celebrar las misas de aguinaldo o posadas durante los días previos a la Navidad. Los 7 picos representan los 7 pecados capitales. Sus colores brillantes simbolizan la tentación. Sus láminas de oropel o latón hacen referencia a los engaños del mundo. La venda en los ojos nos recuerda que la fe es ciega. El palo con el que se rompe la piñata es la fuerza y la virtud, que destruyen los pecados y los engaños. Y finalmente, los dulces, fruta y demás cosas de relleno representan las riquezas del reino de los cielos. Como ven, una herramienta de evangelización. Los churros. Pues sí, este clásico pan frito que consideramos tan mexicano y que solemos acompañar con un delicioso chocolate caliente también viene de China. Se cuenta que los mercaderes portugueses conocieron el youtiao, que era una tira de masa frita que se servía en el desayuno. Se ofrecía en pares como un símbolo de la dinastía del emperador Song Qinghui y su esposa. Así que los portugueses llevaron este alimento a la península ibérica, donde le agregaron el azúcar y le dieron su característica forma de estrella. Así, mediante la influencia posterior de los españoles a través de la conquista, el churro como lo conocemos llegó a México y al resto del continente americano. El arroz con leche. En México lo incluimos en nuestro menú como postre. El arroz con leche llegó a América durante la conquista. Hay quienes le dan el crédito de su creación a los españoles, sin embargo se cree que fueron los árabes quienes lo introdujeron a España. Ya en 1477 se servían en las mesas españolas platos dulces hechos con leche, azúcar, especias y harina de arroz. El catalán Ruperto de Nola publicó en 1520 un recetario muy famoso titulado Libre del Coch o Libro de Cocina, a veces editado como Libro de Guisados. En dicha obra se incluye una receta de arroz con leche a la cual el autor la llama el manjar imperial. La lotería. A este se le ha llamado el juego tradicional mexicano, pero no lo es. ¡Ay, qué tristeza! Miren, las pistas de su origen se remontan mucho tiempo atrás en Italia, alrededor del siglo XV. El juego se llamaba Loto y consistía en sacar 5 números en un tablero de un total de 90. Poco a poco se fue adaptando a medida que recorría algunas regiones, hasta que en México cambiamos los números por dibujos representativos de la cotidianidad del siglo XIX y principios del XX. Por eso la lotería se ve así,
como la conocemos. Los tacos al pastor. Ahora sí ya me puse más triste, pues resulta que tampoco son mexicanos. Su aparición en México se le atribuye a la llegada de inmigrantes libaneses en los años 20 del siglo XX. Con ellos llegó también el shawarma, un platillo que tenía como ingredientes carne de cordero, pan árabe, vinagre y distintas especias, el cual se veía o se ve aún como un taco o un burrito. De hecho, para su preparación, la carne de cordero es colocada en un trompo de la misma forma que la carne al pastor. Con el tiempo la receta se fue modificando hasta que se reemplazó la carne de cordero por la de cerdo y se le agregó piña. Por supuesto, hicieron su gloriosa aparición la cebolla y el cilantro. Todos estos cambios configuraron el delicioso taco al pastor que conocemos actualmente. El agua de horchata. Y ya que estamos hablando de tacos, no podemos pasar por alto la deliciosa agua de horchata que suele acompañarlos. Esta es una bebida dulce derivada del arroz, de aspecto lechoso y que suele tener un toque de canela y hasta un poco de leche. La horchata fue traída de España. Eso sí, hay muchas versiones en su preparación que modifican su sabor, pero su aspecto siempre es igual. En España aún se prepara y la receta más tradicional se hace con chufa, que es un pequeño tubérculo procedente de una planta herbácea con el mismo nombre. La salsa Tabasco. Desde luego tiene cierta lógica pensar que si en México tenemos un estado completo que se llama Tabasco, la salsa con el mismo nombre tendría que ser de aquí, pero no. La salsa Tabasco se creó y se fabrica en los Estados Unidos. De hecho, todos los productos de la marca Tabasco son elaborados por la empresa McIlhenny Company, misma que fue fundada en 1868 en Avery Island, Luisiana. En este lugar fue donde se desarrolló la receta de la salsa de chile rojo original Tabasco, que se ha transmitido de generación en generación. En su proceso de fabricación, la salsa pasa por una fermentación que le da su sabor original e inconfundible. Pica sabroso, pero no es mexicana. Las calaveritas de azúcar. Bueno, esto ya es demasiado, ni hablar. El Día de Muertos es una de las celebraciones más queridas por los mexicanos y más apreciada por los extranjeros. Un símbolo característico de estas fechas es sin lugar a dudas las calaveritas de azúcar que adornan las ofrendas y que luego pueden comerse. Bueno, pues resulta que este elemento de la celebración no es del todo mexicano. Veamos. Es una verdad histórica que en muchas regiones de Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, los pobladores conservaban los cráneos de los difuntos para mostrarlos en rituales que simbolizaban el fin del ciclo de la vida. Sin embargo, ya durante el periodo de la colonia, los jerarcas católicos terminaron por prohibir este tipo de ceremonias por considerarlas paganas. Poco a poco los símbolos prehispánicos fueron reemplazados por otros más cristianos. El registro de las primeras personas en elaborar figuras de alfeñique, es decir, con estructura de azúcar, fueron los italianos. Ellos trajeron su técnica al Nuevo Mundo y la heredaron a los pobladores. Los mexicanos rescatamos la memoria de las ceremonias prehispánicas y así se crearon las famosas calaveritas de azúcar. Luis Miguel. Bueno, aquí no estamos hablando de una cosa, sino de una persona. Aunque durante muchos años presumimos que se trataba de un cantante orgullosamente mexicano, pues no, tampoco es de aquí. Su padre, un cantante español conocido como Luisito Rey, hizo pensar a muchas personas que en realidad Luis Miguel había nacido en España, pero también esta idea es errónea. El miedo de su padre y de la industria discográfica a que fuera rechazado si se sabía su origen hizo que durante mucho tiempo se afirmara falsamente que Luis Miguel había nacido en el estado de Veracruz. Hoy se sabe con toda certeza, porque él mismo lo aclaró y documentó,
que Luis Miguel nació en Puerto Rico el 19 de abril de 1970. Hasta la famosa serie que habla de su vida en Netflix aborda este asunto. Hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Ustedes tienen algún dato más de algo que creamos mexicano y que no lo es? Si es así, déjenlo en los comentarios. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.